En la sección de Noaj, la Torá nos cuenta sobre los tres hijos de Noaj. Uno de los hijos, nosotros sabemos, profanó la dignidad de su padre. Cuando se dio cuenta, Shem fue con una manta y cubrió la desnudez, la dignidad del padre. Así nos dice la Torá, Beikach Shem, y tomó Shem, Beyefet et Simlat, agarraron la manta y cubrieron la desnudez de su padre. Jajamín preguntan, porque está en singular, Beikach Shem Beyafet. Nosotros sabemos que Noach tenía tres hijos. Ham descubrió la dignidad, la desnudez de su padre, profanó a su padre. Al enterarse Shem Beyafet, la Torah dice Beikach, en singular, Beikach, y tomó la manta para cubrir la desnudez, la dignidad de su padre. Beikach, Jajamín preguntan, Beikach tendría que haber hecho Beikachu, la Torah tendría que haber hablado en plural, Beikachu. No dice la Torah Beikachu y agarró Shem Beyafet, sino dice Beikach y tomó en singular. Explican los Jajamim que el motor de la mitzvah, el motor de cuidar la decencia del padre fue de Shem. Nosotros, el pueblo de Israel, semitas. La decencia, el que tomó el principio, el que tomó el toro por las astas, el que tomó la mitzvah, fue Shem. Y acompañó Yafet. Explican los Jajamim que Shem, por el hecho, por el sehut, por el mérito, por la fuerza de haber hecho esta mitzvah, sus hijos, nosotros, el pueblo de Israel, es que vestimos el talit. El talit nos cubre. Entonces, justamente por cuanto que él cubrió la honra de su padre, es por eso que al día de hoy nosotros tenemos el talit, así explican los Jajamim. Siguen explicando los Jajamim, por cuanto de que Yafet también colaboró con la mitzvah, fue de segundo, no fue de primero, Beikach en singular, la mitzvah, el motor, como dijimos antes, fue de Shem. Pero por cuanto de que Yafet también colaboró y acompañó, también tuvo su recompensa, cada uno tiene su recompensa. Ham también tuvo lo suyo, su merecido. No, al levantarse maldijo, y nosotros sabemos, y le dijo, vas a ser esclavo de tus hermanos, vas a andar desnudo. Nosotros sabemos que los esclavos andan desnudos al día de hoy. ¿Por qué? Porque profanó la dignidad de su padre. Nosotros, el pueblo de Israel, andamos vestidos. ¿Por qué? Porque ese mérito de nuestros antepasados lo llevamos al día de hoy. Perfecto. Pero la Yafet, ¿cuál fue el mérito? ¿Cuál fue el Zahar? ¿Cuál fue la recompensa que Hashem le da por haber cuidado la honra de su padre? Muy bien. Hay que nos tenemos que remitir a la Haftará de Yehezkel. Hace poquitos días atrás estuvimos viviendo los hermosos días de Sukkot. En la Haftará de Hol HaMoed Sukkot, la Torá nos cuenta la recompensa de Yafet, la recompensa de los hijos de Yafet. Hashem le va a otorgar a cada uno lo que le corresponde. La misma Torá nos habla en la parashá de Noaj cómo se fue la tierra expandiéndose, la gente, las generaciones. Y nos dice que los hijos de Yafet, Bnei Yefet, dice acá la Torá, Gomer, Magog, Madai, Beyavam, Betubal, Meshech, Betiras. Así es, la Torá nos dice Bnei Yefet, los hijos de Yefet. Dice Magog, uno de los hijos de Yafet es Magog. Cuando dijimos antes que en Sukkot leímos la Haftará de Yehezkel 38. En esta Haftará nos cuenta, nos vaticina una profecía de Yehezkel, cómo va a suceder la llegada del Mashiach. Previo a la llegada del Mashiach, previo a la paz universal, va a haber una gran guerra, una gran oscuridad antes de la paz mundial, pronto en nuestros días. Y dice acá
que va a haber una guerra entre Gog y Magog. Claramente la Torah nos habla de Gog y Magog. Claramente los descendientes de Jefet se van a pelear. Y nos dice la Torah que van a llegar a Israel y van a luchar contra el pueblo de Israel, Hasbe Shalom. Israel se va a defender, por supuesto. Israel se va a defender y en esa defensa van a matar a los descendientes de Jafet. Y dice acá, Bekabru Sham et Gog, y el pueblo de Israel, después de haber defendido, por supuesto, como corresponde, van a enterrarlos a los descendientes de Jafet. Claramente dice la Torah, Bekabru Sham et Gog, Bekabru Beit Israel Leman Ta'eret Haaretz. Y dice la Torah, dice acá, el Haftará de Yehezkel, Leman Ta'eret Haaretz, para purificar la tierra. Entonces, en las noticias, en los diarios, va a aparecer qué bueno y qué nobles que son el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, incluso a los enemigos, le dan la dignidad incluso después de muertos. Van a cubrir, ahí está el tema, van a cubrir la dignidad de los muertos. Incluso los enemigos que vinieron justamente a profanar, que vinieron a molestar, que vinieron a robar, a saquear, a violar. El pueblo de Israel se va a defender como corresponde y a partir de ahí van a enterrar a los muertos. Acá dice Yehezkel. Entonces en las noticias de los periódicos va a aparecer qué bueno que es el pueblo de Israel, qué dignidad, cómo ellos incluso que te vinieron a atacar, cómo cuidan la honra, incluso de los que pelean contra ellos y vinieron a molestar y a saquear y a profanar. Pero en realidad hay algo mucho más profundo. No solamente que somos morales, espectacular, somos morales evidentemente, pero no es eso lo que nos dice acá claramente la profecía de Yehezkel. Yehezkel nos dice, Leman Ta'eret Haaretz, para purificar la tierra. ¿Sabés vos por qué el pueblo de Israel va a enterrar a los enemigos de Israel, a los hijos de Jefet? Porque es una recompensa. Así dice, es una recompensa que por cuanto colaboró, como dijimos al principio, por cuanto que colaboró con su hermano Sem, nosotros los semitas, ellos también van a tener su recompensa, que van a ser sepultados, van a ser cubiertos, por cuanto que también se ocuparon de segunda, pero también se ocuparon de la dignidad y la honra de Noaj. Pero nos llama poderosísimamente la atención el léxico, el lenguaje, la expresión del profeta Yehezkel, que el motivo profundo, el motivo interior por el cual el pueblo de Israel le va a dar sepultura a los hijos de Jafet, como en la guerra de Gog y Magog, claramente dice la Torá, los descendientes de Jafet, para allá Noaj, Leman Ta'eret Haaretz, para purificar la tierra. Jajamín pregunta en el Talmud una pregunta impresionante, ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿desde cuándo un gentil impurifica? El gentil no impurifica. Las leyes de pureza e impureza son correspondientes al pueblo de Israel. ¿De dónde se aprende? Porque la misma Torah dice, para allá juzgando, nosotros sabemos, Adam Kiamut Baol. Cuando la persona impurifica, Adam Kiamut. Cuando una persona muere, entonces todo el recinto se hace impuro. Pero Adam, y dice el Talmud, Adam, Atem Kruim Adam. El pueblo de Israel es llamado Adam. Adam es el pueblo de Israel. Como dice la escritura, y Yehezkel también, Yehezkel 34 dice, Atem Tzoni, ustedes son mi rebaño. Tzon Meriti, mi rebaño. Adam Atem, ustedes son llamados Adam. Un mensch, Adam es el pueblo de Israel. Entonces la Torah dice, Adam Kiamut Baol. Una persona cuando muera, impurifica. ¿Quién es Adam? El ser humano. Am Israel. Am Israel, la Torah, la escritura, el Talmud explica que Adam es el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que Yehezkel, el mismo Yehezkel, que de acá se aprende la ley, que Am Israel impurifica, todas las leyes del cementerio, que un Cohen no puede ir a un cementerio, es un cementerio yehudí, porque a donde hay pureza, hay impureza. Pero los gentiles no impurifican. ¿Cómo puede ser que Yehezkel diga que todo el motivo que se entierra es para purificar? Dice claramente Yehezkel en la profecía que leemos en Sukkot, Leman Ta'eret Haaretz, para purificar
la tierra. ¿Qué pureza e impureza? ¿Qué más vas a purificar si los enemigos del pueblo de Israel no son mensch, no son personas? Una persona que viene a atacar al pueblo de Israel no es considerado persona. Con permiso y con disculpa a los animales también. A veces uno dice es un animal. Hay que pedirle perdón a los animales también. Como sabemos nosotros en la historia incluso más reciente. Persona, ni siquiera animales, porque un animal no se comporta como se comportan los bárbaros, la gente justamente que mata, que viola, que delinque. Así nos dice el profeta Yehezkel, Atem tzonit tzon meriti, ustedes son mi rebaño, Adam Atem, ustedes son personas y no los demás pueblos. Y de acá se aprende, como dijimos antes, las leyes de pureza e impureza. ¿Cómo contestamos esta pregunta? Entonces dijimos claramente, Shem tuvo su merecido el talit, Ham también tuvo su merecido que van todos desnudos, que van a ser esclavos para Israel, como se ve claramente, para que aprendan, porque dice Jajamí, me explican algo muy bonito, ¿por qué los descendientes de Ham van a ser esclavos para el pueblo de Israel? En verdad es una bendición para que aprendan. ¿Por qué va a ser siempre esclavo de Israel? Para que aprendan, una persona está en la casa limpiando, planchando, y va aprendiendo de Israel. Entonces justamente ese es el motivo interior, porque en verdad lo que parece una maldición es en realidad una bendición, para que los hijos de Ham, que son esclavos, que aprendan a vestirse por lo menos. Y tenemos los hijos de Jafet, que también van a tener su recompensa por cuanto que colaboraron con la mitzvah, que van a ser enterrados en la previa a la llegada del Mashiach. Preguntamos entonces, ¿cómo puede ser que van a ser enterrados, le manta Eretz Ares para purificar la tierra? Así un gentil, un enemigo, no es ni siquiera llamado, no hablemos de persona, no hablemos ni siquiera de animales, peor que animales. Entonces, Ateba, el pueblo de Israel que tiene la Torah, es un mensch, una persona, un ser humano, con todo lo de la ley. ¿Cómo se contesta la pregunta? Entonces hay que interiorizar sobre este tema. Entonces nos cuenta la Torá y es sabido que cuando Hashem le entregó la Torá al pueblo de Israel, primero, como nosotros siempre hablamos, le ofreció a las demás naciones, les ofreció a todas las demás naciones, para que las naciones tengan la Torá, acceso a la Torá. Nosotros sabemos que los pueblos no aceptaron la Torá. El pueblo de Israel sí dijo Nasem Nishma, el pueblo de Israel sí aceptó la Torá. Los demás pueblos no aceptaron la Torá. Entonces en el plan divino iba a ser que Am Israel en la cabeza, persona, Kohanim, y las demás también personas. Todos somos personas. Todos deberíamos ser personas. ¿Por qué no? Hashem creó un mundo, Hashem nos quiere absolutamente a todos. Hashem quiere absolutamente a todos. Entonces, Am Israel, el plan divino original es que Am Israel sea la cabeza, Kohanim, y la gente sea persona. Y claramente dice la Torá, nosotros en Shavuot leemos la Parashá de Yitro. En la Parashá de Yitro dice claramente, Batem lium mamlechet Kohanim begoy kadosh. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes y un goy kadosh, una nación santa. ¿Cuál era el plan divino? Que el pueblo de Israel iba a ser reino de sacerdotes y las naciones, Goy Kadosh, un pueblo santo, iban a ser las naciones. Pero las naciones del mundo no aceptaron la Torá y ni siquiera aceptaron las 7 mitzvot de Bnei Noach. Así nos dice el Talmud, que ni siquiera recibieron las 7 mitzvot de Bnei Noach. No recibieron absolutamente nada. Se dedicaron al placer por el placer en sí mismo. El único que recibió las mitzvot, y lo de Noach, y lo de Abraham, y lo de Moshe Rabbenu, es Am Israel. Es por eso que nosotros nos quedamos con el galardón Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un reino de sacerdotes y una nación santa, todo. Pero cuando venga el Mashiach, todos vamos a ser Adam, todos vamos a ser personas. Entonces, porque vamos a evolucionar. Previo a la llegada del Mashiach vamos a evolucionar. La gente, como vemos hoy en día, sí va aceptando las Sheva Mitzvot Bnei Noach, las mitzvot de la Torah. Entonces acá se responde la pregunta que antes de la llegada del Mashiach, Gog Magog, vamos a llegar a una cumbre muy espiritual y entonces vamos a llegar al nivel de Adam. Al llegar al nivel de Adam, sí impurifica, se va a cumplir el plan divino, que sí impurifica, incluso los gentiles, porque en esencia todos somos Adam,
pero hay que comportarse y llevar con orgullo y con dignidad ese galardón. Como nos dice el Pirkei Avot, el famoso Pirkei Avot que siempre hablamos, en el capítulo 3 del Pirkei Avot nos dice algo maravilloso. En el capítulo 3 del Pirkei Avot nos dice algo muy bonito, muy conocido. Haviv Adam Shenibra B'Tselem. Es preciado para Hashem. Adam, el ser humano, todos somos preciados para Hashem. Yehudim y no Yehudim. Haviv Adam Shenibra B'Tselem. ¿Sabes por qué es Haviv? Es querido la persona, el ser humano en su integridad. Hashem quiere a cada persona y persona. ¿Sabes por qué? Porque fue creado imagen y semejanza. Todos somos creados imagen y semejanza. Más adelante dice, Haviv Israel. El pueblo de Israel es querido. Pero tenemos la Torah. Haviv Israel, Natan Lahem Kli Hemda. Preciado Israel, querido Israel que recibió la Torah. ¿Qué vemos? Que primero habla el Adam, la persona en su conjunto. Haviv Adam. Y más adelante el Pirkei Avot nos dice Haviv Israel. ¿Qué vemos? Que explican los Jajamim. Si al segundo dice Haviv Israel, es preciado Israel, es porque al principio está hablando de todo. Hashem quiere absolutamente a todo el mundo. Hashem quiere a todo el mundo. Israel es Mamlechet Kohanim. El pueblo de Israel es más querido porque recibió la Torah. Pero como llegada del Mashiach, todos vamos a recibir la Torah. Todos vamos a considerarnos Adam. El Adam impurifica. El Adam impurifica. Por eso la profecía de Yehezkel habla que va a venir Gog y Magog, los descendientes de Yafet, que van a evolucionar. Incluso en su evolución van a luchar contra el pueblo de Israel. Y incluso en su evolución van a luchar contra el pueblo de Israel. Y entonces eso es lo que habla el versículo, que van a impurificar. Eso es lo que habla el versículo, que van a impurificar. Se van a impurificar. ¿Por qué? Porque llegaron al nivel de Adam, de ser humano. Todo el mundo va a ser Adam. Haviv Adam. Como dice claramente la Torah, Batem Lium Mamlechet, se va a cumplir lo que dice la Torah, Batem Lium Mamlechet Kohanim, el pueblo de Israel va a ser Mamlechet Kohanim, un reino de sacerdotes, Begoy Kadosh, el Goy, Goy Kadosh, las naciones del mundo van a ser santas, van a llegar al nivel de Adam, el Adam impurifica, eso es lo que está hablando Yehezkel. Yehezkel está hablando que por eso el pueblo de Israel va a cubrir, va a enterrar, le va a dar la dignidad correspondiente a un Adam. ¿A quién se le da dignidad? ¿A quién se le da sepultura correcta y digna? A un Adam, a un ser humano, pero como dije antes, se tiene que comportar como un ser humano. Nos dice la Torá en Parashat Noach, siguiendo en esta línea de pensamiento, nos dice la Torá en Parashat Noach, dijimos antes, cuando habla a los hijos de Yafet, Yafet, Yalalaem, Bnei Yafet, Gomer, Magog, lo que hablamos recién, Madá, Yaván, habla de Betirás, explica Rashi, la única explicación que Rashi explica, un pueblo acá y otro pueblo allá, cada pueblo y cada pueblo. Pero sobre las palabras Tirás, ¿qué es Tirás? Nosotros sabemos que es Yaván son los griegos, y sabemos que es Magog, Ashkenaz. Y nos dice la Torah, Betirás. Rashi explica sobre la palabra Betirás, explica, vamos a verlo en castellano, Persia. Tirás es Persia. Los descendientes, los persas, el Beit HaMikdash lo destruyeron, nosotros sabemos, los romanos. Los persas invadieron, le ganaron a los romanos. Eso es Persia. Romanos son los hijos de Yafet, y vino Persia, y Persia nos habla de la historia de Purim, Persia, que justamente Persia eran personas, vamos a decir, modestas en cierta medida. Ahasverosh tenía su esposa, mató a su esposa, quiso buscarse otra esposa,
aparentemente gente que cuida algunos principios básicos, pero cuando se emborracharon. Perdió todos los principios. Cuando se emborrachó mató a su esposa. Como nos dice la Megilá de Esther. En la Megilá de Esther dice que nosotros sabemos que Ahasverosh hizo un banquete de muchos y muchos días. Después dice acá la Megilá, Bayom HaShevi, en el séptimo día, fíjense lo que dice en el capítulo 1 de la Megilá, en el versículo 10, Bayom HaShevi, en el séptimo día, ¿saben lo que es el séptimo día? Bayom HaShevi, en el séptimo día, que Tov Lev Amelech Bayaim. Entonces, dice acá, que en el séptimo día el rey se emborrachó y mandó a matar a su mujer. Que venga su mujer, que la quería ver desnuda. Hasta ahora, mientras que estaba consciente, cuidaba la dignidad. Se emborrachó y quería traer desnuda a la esposa. ¿Qué vemos? El séptimo día. El séptimo día, Jajamín me explica que nosotros sabemos que el séptimo día es el Shabbat Kodesh. El séptimo día es el Shabbat Kodesh. El Yehudí cuando toma vino el séptimo día, canta, habla de Torah, cuenta historias, se reúne en familia. Así toma vino un Yehudí. Yom HaShvi, agarramos, hacemos Kiddush. Espectacular, nos elevamos. ¿Qué pasa el séptimo día con un persa? ¿Qué pasa el séptimo día con un pagano? Por más que se comportó toda la semana con Tzeniut y con dignidad aparente, como el rey Ahasverosh, tenía a su esposa, se emborrachó y la trajo que venga a desfilar desnuda. ¿Qué vemos? Que se degradó. El séptimo día, cuando se puso a tomar, se le fueron todos los principios. Eso es Yafet. Nosotros, el pueblo de Israel, los semitas, cuidamos la dignidad, tenemos principios, la Torah. ¿Y cuándo se ve ese principio? El séptimo día hacemos Kiddush, Shalom al Israel, Shalom Aleichem, y los Malachim, y el vino, y la Jalá, y el Masé, y la familia. Espectacular. También tiene un séptimo día, la Megilá nos cuenta sobre el séptimo día de Ahasverosh, Persia. Nos dice Rashi, de vuelta, que esto es maravilloso. La única explicación, hay 70 pueblos, la Torah, los 70 pueblos. De los 70 pueblos, Rashi explica un solo pueblo. Tiras, dice Rashi, Persia, Parás. Persia es la historia de Purim, vuelvo a repetir, Ahasverosh. Ahasverosh parecía que era un rey con una cierta moral, tenía su esposa, como hablamos antes, pero cuando se emborrachó, chao, se fue la esposa, tráiganla desnuda, etcétera, etcétera, un desastre. Eso es Persia, no es un ser humano, no es un Adán. Cuando venga el Mashiach, como hablamos antes, vamos a evolucionar y todas las personas van a llamarse Adam, seres humanos, y el ser humano, como dijimos antes, impurifica. Y se impurifica, por eso a Israel, que el mundo va a llegar a una cumbre de paz, de espiritualidad. El hombre va a ser realmente el galardón, lo va a llevar bien, con dignidad. Eso impurifica, y como dijimos al principio, que Hashem va a dar la recompensa a Gog y Magog, a los descendientes de Yafet. Nos dice el Talmud. El Talmud trae un Talmud básico que se estudia en las yeshivot, que un knanita, una persona baja, descendiente de Ham, knaní, así dice el Talmud, un knanita que daña el animal de Israel, tiene que pagar. Un knanita que daña el animal de Israel tiene que pagar. Ahora, ¿qué pasa cuando un Israel daña el animal de un Knani? Así pregunta el Talmud. ¿Qué pasa? Porque la Torah dice aparentemente que estos son leyes entre Yehudim. ¿Qué pasa cuando un israelí de Israel daña al animal de un Knanita? Entonces no tiene que pagar. Así es el Talmud, no tiene que pagar. ¿Por qué no tiene que pagar cuando el Israel? ¿Qué es esto? ¿Dónde está la honra, la moral? ¿Dónde está la rectitud? Si el Knanita va y daña al animal del Yehudí, paga. Al revés, no. ¿Por qué? Explica el Talmud. Por cuanto de que el Knanita no recibió la Sheva sobre Noah, no recibió. Cuando Hashem recibió, así nos dice el Talmud, ley. Por cuanto que los Knanitas no recibieron la Torah, cuando Hashem les ofreció claramente para hacer un mundo mejor, como dijimos antes, Israel en la cabeza,
Habib Adam, Hashem le dijo, tienen que ser Adam, tienen que ser personas. Y el Cnanita no aceptó. Entonces justamente Hashem dijo, vamos a decir, como reprimenda, no, si el Yehudí le lastimó al animal del gentil, del Cnanita, no tiene que pagar, por cuanto que ellos no aceptaron, en reprimenda que no aceptaron la Torah. Entonces tenemos acá todo el Tikkun Olam, en esta para allá de Noaj, toda esta para allá, como dije, es la semilla que le da luz y le da justamente a todas las generaciones. Tenemos el pueblo de Israel que sí recibió la Torah, y es por eso que tenemos el Kohen Gadol. El Kohen Gadol, la Torah habla sobre las vestimentas del Kohen Gadol, el Kohen, las 4 prendas del Kohen, del sacerdote, y otras 4 prendas más del Kohen Gadol. Las prendas, como dice la Torah, le Kabod, le Tiferet, Bigdei Kodesh, ropas sagradas, la santidad, como siempre hablamos, el primer hombre pecó, y la luz se le fue para adentro y quedó desnudo. El pueblo de Israel tapó esa desnudez, es por eso que tenemos la mitzvah del talit, la mitzvah del tzitzit, la mitzvah de las vestimentas del Cohen, la mitzvah de la vestimenta del Cohen Gadol, como dice la Torah con respecto a Adam Rishon, Vayal Vishem. Explícanos, Jajamín, que la palabra Vayal Vishem es lo busha. Vayal Vishem Lamed Busha, lo busha. No hay vergüenza. Nosotros sabemos que dice la Torah, que cuando el primer hombre pecó, se quedó desnudo y tuvo vergüenza. La persona sale a la calle desnudo, tiene vergüenza, porque no está esa luz. La luz no se va para afuera. Tiene vergüenza. ¿Qué es lo que lebush, cuando la persona se viste, lebush, lo busha, nos saca la vergüenza? Am Israel, cuidamos la vergüenza, nos cubrimos todas las mitzvahs del Tzeniut. Somos Adam, seres humanos, dignos, seres humanos en la máxima expresión. Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh. Nos vestimos, tenemos talit y tenemos tzitzit y tenemos Tzeniut. Todas estas cosas que la Hashem nos da. Y los Bnei Yafet, los hijos de Yafet, también colaboraron con la mitzvah. Y cuando venga el Mashiach, como dijimos antes, van a ser enterrados para purificar la tierra. ¿Qué quiere decir? Preguntamos antes, ¿cómo purificar la tierra si un gentil no tiene la pureza? La pureza es Atem Kruim Adam Kiamut Baol. ¿Qué respondimos? Que en el interior, en el plan divino, la persona tiene que evolucionar. Incluso un gentil tiene que llegar a nivel de Adam. Como dice el Pirkei Avot, dijimos anteriormente, Haviv Adam. Todos los seres humanos, es decir, que todos los seres humanos estamos deberíamos estar, toda la creación, todas las personas, tienen que llegar al nivel de Adam, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Adam, ser humano con dignidad, comportarse realmente con todo lo que significa, con toda la responsabilidad que significa ser humano. Y tenemos Ham también, Ham, el hijo que anda desnudo por ahí en África, anda desnudo y es esclavo de sus hermanos. ¿Para qué? Explicamos, para que aprenda, para que se vista, para que aprenda a vestirse, para que aprenda a ser digno, como Adam Rishon. Adam Rishon al principio era Adam, persona, y se desnudó, hizo pecado, se desnudó. Y todo lo que tenemos, Am Israel recibió este código de vida que es cubrirse. Lebush, lo bushá. Nos sacamos la vergüenza por intermedio de cubrirnos, y eso llevamos ese mensaje al mundo, incluso a Ham, incluso al Eved, al esclavo que trabaja dentro de la casa de Am Israel, para que aprenda a ser mensch también, y así elevar a todo el mundo, y que llegue el día que realmente se cumplan las palabras del Pirkei Avot. Haviv Adam, después Haviv Israel, primero Haviv Adam. Hashem quiere a todas las personas, pero empezá a comportarte como persona.